Para ello vamos a saludar a Omar Velasco, analista económico, sobre todo hablando de estas medidas económicas, el presupuesto general del Estado y por supuesto también la perspectiva que tiene el sector empresarial en nuestro país frente a la nueva gestión 2025. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto poder conversar contigo. Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Para mí un placer estar en las pantallas de ATV y poder conversar de estos temas económicos. Comenzaría señalando de que el presupuesto general del Estado es el principal instrumento de política económica que tiene un país, porque por un lado resume los ingresos y los gastos de la economía pública, y por otro lado está plasmado dentro del presupuesto las principales intenciones de política, los principales objetivos que se traza un gobierno. En ese sentido, este presupuesto de alguna manera está buscando, por un lado, de mantener los bonos sociales, la política de redistribución del ingreso, que ya es una característica de la economía nacional. Por otro lado, se ha anunciado alrededor de 4.000 millones de dólares en inversiones. Esto debería, ser recursos que se vayan a priorizar en este contexto, principalmente de escasez de combustibles, de escasez de divisas, y hacia sectores económicos productivos y por supuesto también ayudar a generar gasto social. Finalmente, para no extenderme en este punto, es importante también que el tema de la subvención continúe durante 2025, así se manifiesta en el presupuesto 2025. Ahora, según los datos que se tiene de este presupuesto general del Estado 2025, el déficit fiscal se proyecta en 9,2% del PIB y un crecimiento del 3,5%. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional en torno a garantizar esa sostenibilidad y evitar esa dependencia de la deuda externa? Es una pregunta importante la que haces porque, bueno, los supuestos macroeconómicos que el gobierno está planteando para el próximo año claramente muestran, ciertas tensiones macroeconómicas y se ven reflejadas en el presupuesto. Por un lado, un crecimiento que en el tiempo está siendo cada vez más bajo. Esto es, esto implica, una moderación en el crecimiento de la recaudación fiscal, porque si la economía crece menos, lógicamente se recauda menos recursos. Por otro lado, está este tema de la inflación que se ha previsto que estaría en torno al 7%. En la medida que la inflación es más alta, lógicamente se tiene que presupuestar una mayor proporción para lo que va a ser el incremento salarial de la próxima gestión, y claramente eso implica el mayor incremento del déficit fiscal. Sin embargo, lo que creo que es importante, más allá del número del déficit, es cómo se va a financiar, y ahí entro a la segunda parte de tu consulta. El presupuesto establece 3.000 millones de dólares, en términos de recursos financieros, principalmente externos, 2.000 millones probablemente en lo que corresponde a organismos internacionales, la posibilidad de colocar emisiones de deuda en los mercados internacionales, ¿no? Y 1.000 millones que estarían vinculados a otros mecanismos, vamos a decir, más heterodoxos que el gobierno está tratando de buscar. En ese sentido, pues esperemos de que en el tiempo las proyecciones que están dentro del presupuesto se puedan traducir en mayor estabilidad cambiaria, se puedan traducir en crecimiento económico y, por supuesto, en la protección del gasto social. A ver, 7 de las 9 gobernaciones del país han rechazado el presupuesto general del Estado. ¿Qué se puede hacer tomando en cuenta estas proyecciones que se tienen, sobre todo cuando hay sectores privados como la CAINCO y otros que han cuestionado la falta de estímulos a inversiones, mientras la lógica del gobierno dice que tenemos que industrializar, que tenemos que mirar a esas energías renovables y otras que nos van a ayudar a tener esa estabilidad económica? Lo que pasa es que las gobernaciones y municipios en el tiempo han ido dependiendo cada vez más de las transferencias que el nivel central del Estado les realiza para poder cumplir sus funciones autonómicas. En ese sentido, lo que es importante de manifestar, por supuesto, en un contexto de caída de recursos externos, como es la fuente principal del gas que estamos teniendo,
lógicamente hay una menor entrada de recursos provenientes de las regalías y el IDH a las regiones. O sea, yo no creo que sea un rechazo al presupuesto como tal, sino que su principal preocupación es cómo cubrir este hueco que deja hoy la economía del gas dentro de los presupuestos subnacionales. En ese sentido, es muy importante que estas entidades subnacionales comiencen a hacer ejercicio de la real autonomía, que consiste en liberarse de ser independientes financiera y económicamente del nivel central. Y eso, Oscar, consiste en diversificar sus fuentes de ingresos, porque repito, estas entidades se han acostumbrado a vivir de los recursos del Estado y no están haciendo su esfuerzo fiscal individual para incrementar sus recursos. Ahora, Mar, es importante, ¿no?, analizar sobre todo cuando hay este tipo de sectores y también siempre ha sido complicado desde el panorama político, pero también económico, el sector privado, ¿no? La CAIN, Colacao, que en su momento y ahora se están pronunciando en torno al presupuesto general del Estado, y ellos tienen cuestionamientos específicos, ¿no? Hablando inclusive otros analistas sobre qué va a pasar con los ahorros de los ciudadanos, qué pasa con el ahorro de los jubilados, entra en peligro, no entra en peligro este presupuesto general del Estado, el gobierno protege cada uno de estos fenómenos que hacen parte de la economía. Pero una de las principales preocupaciones en días recientes de parte del sector empresarial ha sido esta disposición adicional séptima que está vinculado a la facultad que hoy tienen municipios, los intendentes municipales para, hacer más efectivo el control y la fiscalización contra el agio y la especulación. A mí me parece importante, Oscar, señalar de que, claro, el río revuelto ganancia de pescadores, porque hay algunos malos productores o intermediarios que han estado aprovechando este contexto de escasez, generando sobreprecios en varios productos de la canasta básica familiar, como por ejemplo el arroz, la carne, el aceite, que son productos que en principio Bolivia no importa, sino exportamos. Eso quiere decir que deberíamos ser autosuficientes en la producción de estos productos, pero claramente hay este contexto de especulación que está afectando no solamente al Estado por el tema de recaudación, sino principalmente al bolsillo de la población. Del otro lado, por supuesto, el presupuesto también establece, dar continuidad con la política de pensiones en el país, y ahí es muy importante, ¿no?, que el sector asalariado hoy que contribuye con su aporte a la cotización del Seguro Universal pueda continuar haciéndolo. Está, en estudio la posibilidad de que aquellos hoy pensionistas que tienen una fuente de ingreso estable proveniente de sus aportes dejen de recibir la renta dignidad, pero este es un tema que creo que amerita mayor análisis, mayor discusión sobre el alcance de la propuesta del Ejecutivo. Y finalmente, en el tema del ahorro, a mí me parece fundamental que la economía boliviana continúe apostando por la bolivianización en el sistema financiero. Más del 90% de los depósitos están en moneda boliviana. Esta es una característica de la estabilidad económica que hay que tratar más bien de mantenerla en el tiempo. Omar, el gobierno del Movimiento al Socialismo siempre se caracterizó por ser un gobierno austero. Ahora, ¿cómo hace esta tarea en el marco del presupuesto general del Estado de equilibrar entre lo que es estas políticas de austeridad frente al gasto social, que es también uno de los cuestionamientos que tiene el presupuesto general del Estado actualmente? En principio, un déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, no debería ser un problema si este déficit es financiable, ¿no? En ese sentido, lo que hay que ver, por ejemplo, en la década anterior venimos registrando déficits desde el 2013 y sin embargo este factor nunca fue, un detonante de desestabilización macroeconómica.
Entonces, lo que sí es importante es que, claro, los déficits de los últimos años en el tiempo se han ido incrementando en promedio. Hemos pasado de déficits en promedio de 6% antes de la pandemia. Hoy el promedio está en torno al 10% y esto hace que en un contexto donde hay mayores restricciones financieras, tanto externas por el contexto internacional, pero también internas por digamos, los bloqueos en la Asamblea. Lógicamente, esto se ha traducido en el tiempo en mayores necesidades de recursos para el sector público. Pero del otro lado, lo que es más importante aún es poder revertir, Oscar, el déficit, pero no todo en su conjunto, sino aquella parte vinculada al gasto corriente, porque en el tiempo el pago de impuestos ha ido absorbiendo una mayor participación del gasto en compra de subvenciones, digamos, en pago a la administración pública, en lo que corresponde a sueldos y salarios, y claramente esto se tiene que revertir porque es importante mantener la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. A ver, Omar, no sé si coincides conmigo en la lógica de que siempre la pata coja ha sido de este gobierno y del anterior ese puente entre el Estado boliviano y el sector privado. En esa lógica, ¿cómo podemos incluirlos a ellos para poder fomentar lo que ya se tiene claro como gobierno, como política de Estado, que es la industrialización, el tema de la renovación de las energías y otros fenómenos que son la solución, por así decirlo, de esta crisis que no solamente vive Bolivia, sino el mundo entero? Bolivia tiene una economía que es plural y esta economía plural consiste en la participación no solo del Estado, sino también del sector privado y del sector social comunitario, ¿no? En ese sentido es muy importante que se identifiquen los roles que tienen cada uno de estos agentes participantes de la economía boliviana. El sector privado tiene, por supuesto, el gran desafío, el reto de incrementar la productividad, es decir, el rendimiento de su producción. Y esto es fundamental para poder ser una economía mucho más competitiva en el tiempo. El sector privado tiene que asumir también tareas de industrialización, y tú lo mencionabas muy bien, complementando la cadena de valor que el sector público viene tratando de incrementar, ¿no?, a través de los grandes proyectos de industrialización. El sector privado tiene también responsabilidades con el país, porque por un lado tiene que pagar impuestos, porque en Bolivia hay una alta evasión tributaria que no se lo dice, pero eso, por supuesto, es causa también del elevado déficit fiscal de los últimos años. Finalmente, el sector privado tiene que también asumir una responsabilidad social en términos de la estabilidad cambiaria. Porque no puede ser, Oscar, que los dólares que hoy se están generando fruto de la exportación vaya a enriquecer a un pequeño segmento de la población, mientras el resto de los bolivianos estamos viendo los efectos de esta escasez de la divisa. Ahí es importante transparentar el uso del dólar, que el dólar vaya y sea utilizado para quienes realmente necesitan y no para el enriquecimiento, no para la ganancia privada. Claro, ¿no? Y en esa lógica también se basa el modelo económico, social, comunitario, productivo de nuestro país, en el equilibrio de generar esa redistribución económica entre todos los sectores, pero también fomentar estos excedentes. Y en muchos casos hay sectores como el que tú mencionabas que prefieren hacer los negocios y dejar los dólares por allá, y ahí es donde tenemos también problemas con esta situación. Estimado Omar, es un gusto siempre conversar contigo y esperemos que este presupuesto general del Estado 2025 garantice ese equilibrio y esa estabilidad que necesita el país. Así esperemos, querido Oscar, y bueno, muy agradecido por la gentil invitación. Cordiales saludos a los amables televidentes. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Omar Velasco, analista económico, quien nos brindaba detalles sobre las medidas económicas de nuestro país, hablaba del presupuesto general del Estado, estos fenómenos que hacen parte y que hoy en día, si bien están a la espera de ser tratados en la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el resultado se va a traducir en políticas económicas que estén en beneficio de la población, también en la macroeconomía y, por supuesto,
haciendo en cada uno de los sectores que necesita garantía y estabilidad para realizar sus actividades en el próximo año.